Hola nuevamente para todos los que siguen mi canal. Continuando con la secuencia de videos sobre Data Science, hoy nos vamos a centrar a montar el mismo modelo neuronal de base radial que montamos en el video pasado, pero para esto vamos a hacer una configuración híbrida. Vamos a hacer una configuración offline de las campanas gaussianas que componen el modelo utilizando el método K-means. Al igual que en el video anterior, vamos a utilizar como caso de estudio eh, la ficha del proceso del análisis y caracterización de variables socioeconómicas en el otorgamiento de crédito. Inicialmente pues lo que queremos es explicar una variable dependiente, pero vamos a mirar aquí en las etapas que no necesariamente pues necesitamos explicar una variable dependiente, sino que podemos agrupar los datos en términos de sus características, en este caso las características socioeconómicas o las variables de entrada. Aquí podemos ver entonces la estructura de un modelo neuronal de base radial como lo expliqué anteriormente. Va a pasar más rápido a este esquema. Miremos entonces que este modelo ya no va a tener las ecuaciones de configuración del modelo por ningún lado, solamente va a tener la configuración de los pesos aquí de salida, mientras que esta capa oculta será configurada mediante el método de K-means. Recordemos que ese K-means son unas campanas gaussianas que agrupan, son conjuntos que agrupan elementos que tienen características comunes dentro de las variables de entrada. Y todo este proceso lo vamos a ir haciendo iterativamente a medida que vamos avanzando con el modelo. Como mencioné en el video pasado, el proceso de clusterización, hay un demito muy bueno en la plataforma de MATLAB, simplemente es darle FCM demo y nos puede mostrar de manera pictórica cómo se comporta un modelo frente a los datos. Miremos que aquí más o menos tenemos definido como 4 grupos de datos. Supongamos que este eje sea el de los ingresos y este sea el de los egresos, que son las variables más relevantes para explicar el otorgamiento de créditos. Entonces, este modelo lo que nos va a agrupar es clientes que tienen una característica específica de ingresos, si este fuera el eje vertical, y el eje horizontal va a tener una categoría de egresos. Entonces aquí se ubicarían los que tienen ingresos altos pero egresos bajos. Aquí los que tienen ingresos altos y egresos altos. Aquí también se van a ubicar los que tienen ingresos bajos y egresos bajos, y aquí los que tienen ingresos bajos y egresos altos, los que tienen poca capacidad de endeudamiento. Los que tienen mejor capacidad de endeudamiento están aquí arriba. Yo le puedo decir al modelo, necesito que me agrupes esos datos en 4 categorías. Entonces yo le doy Start. Miremos que él genera un algoritmo donde ubica los clientes que tienen mejor capacidad de pago. Si yo le doy acá plot, miremos entonces que va a aparecer una campana gaussiana que nos va a indicar cuáles son las características de ese conjunto de datos que tenemos allí. Miremos que la podemos girar y entonces lo que le estamos diciendo nosotros a un modelo neuronal es que nos agrupe los datos por características específicas de las variables socioeconómicas de entrada y para ese grupo de datos pronostíquenos el puntaje de salida. Entonces eso es lo que vamos a desarrollar completamente en el video. Aquí se ve pues muy fácil y de manera pictórica cómo hace el modelo para encontrar las campanas gaussianas. Ve, aquí podemos mirar otra también para ese tipo de datos. Ahí yo lo termino, junto esto acá, le doy plot y también nos va a aparecer pues otra campana gaussiana que nos va a indicar cómo es la distribución de los datos en un subespacio finito, como lo mencionamos en el video anterior. Es importante mencionar en este punto que al pie de este correo he dejado la demostración del aprendizaje de una red neuronal de base radial e igualmente he dejado una serie de links de soporte para el método K-means, que lo que nos va a permitir esas campanas gaussianas que encontramos en el demo que vimos en MATLAB van a ser esta batería de neuronas ocultas que tiene un modelo neuronal cualquiera. Entonces, lo que queremos asociar es que esta función exponencial es esta bolita que hay acá, es agrupar los datos en diferentes categorías donde la ecuación que define es este que hay acá. X sub c es el centroide y x, qué tan alejado estoy yo de ese centroide, dividido un diámetro para que podamos obtener valores porcentuales entre 0 y 1 para cada una de las campanas gaussianas o función de base radial que conforma este modelo. Para continuar entonces con el desarrollo y la implementación del modelo, pues nos vamos a ir a Google Colab,
que es nuestra plataforma por referencia. Simplemente le da colab.research.google.com y ahí entonces van a acceder a la plataforma de programación en la que estamos desarrollando todo nuestro proceso. Entonces aquí lo que vamos a hacer, entonces vamos a crear un nuevo espacio de trabajo. Me voy a ir aquí al Drive, le voy a decir que me cree uno nuevo, voy a buscar más y voy a buscar aquí Google Collaboratory. Aquí en Google Collaboratory voy a crear entonces nuestro modelo. Vamos a llamarlo Data Science, vamos a llamarlo Python Video 13, para que tengamos un consecutivo aquí de lo que vamos haciendo. Entonces lo primero con lo que vamos a trabajar, bueno, una cosa importante aquí es montar el archivo que yo les he dejado de referencia en todos estos videos para poder desarrollar, o es la base de datos con la cual podemos desarrollar todo nuestro proceso. Aquí podemos darle entonces simplemente en Content, vamos a darle al modelo, vamos a subir el archivo con el cual nosotros vamos a desarrollar este video. Ya teniendo nuestro archivo subido, entonces lo primero que vamos a hacer es a proceder con la carga de los datos. Entonces voy a borrar aquí, voy a crear un texto para ir colocando pues los comentarios de lo que vamos haciendo en esta primera parte. Entonces vamos a hacer carga y procesamiento de los datos de trabajo. En este caso recordemos que son las variables socioeconómicas de los solicitantes de crédito en una entidad financiera que están agrupados en negados y aprobados. Aquí podemos tener una muestra de los créditos aprobados y negados. Más adelante, en próximos videos, vamos a trabajar con variables que son cualitativas jerárquicas y no jerárquicas. Para la carga y procesamiento de los datos, entonces adjunto el código que he dejado al pie de este correo y que es el procesamiento de los datos, desde la selección de las variables hasta la normalización de las mismas. Recordemos que aquí solamente tomamos las variables numéricas, dejando las variables cualitativas para videos posteriores. Le doy play para que no tengamos ningún problema con el modelo. Miremos que aquí se cargaron todas las variables y aquí están todas cargadas, pero están ya normalizadas, que es lo mejor para este tipo de modelos y en general para cualquier modelo que queramos dotar de adaptación y aprendizaje en el contexto de la inteligencia artificial. Lo segundo, entonces, vamos a proceder con la descripción de los datos. Específicamente pues las variables, todas las características estadísticas de la variable. Entonces vamos a colocar un texto. Se procede con la descripción de las variables. Todas las características estadísticas, le vamos a dar aquí código. Creamos un data frame a partir del X que ya tenemos disponible aquí arriba. Simplemente ya no necesitamos esto, este código ya lo tenía anteriormente. Podemos mirar entonces cómo nos quedan organizados los datos en un data frame y a partir de acá es que vamos a empezar ya ahora sí a hacer la descripción de las variables. Entonces para esta descripción vamos a utilizar una biblioteca que se llama Seaborn. Entonces esta librería nos va a permitir explorar las características específicas de los datos, simplemente dándole describe. Entonces vamos a mirar qué resultados tenemos. Miremos que nos cuenta cuántos datos tenemos disponibles, la media, la desviación estándar, el dato mínimo y los cuartiles específicamente. Junto con esta descripción es bueno también conocer el histograma de frecuencias de las variables. Simplemente le puedo colocar hist, simplemente control shift enter y puedo acceder entonces a las distribuciones de probabilidad de cada una de las variables. Cuando las distribuciones o los histogramas de frecuencia son muy similares entre ellos, pues va a haber una correlación muy alta entre las variables y esa correlación pues la estudiamos en videos pasados. Dale aquí plot. Yo le coloco aquí .show, le coloco aquí plt.show, le doy nuevamente acá
Enter para que solamente me muestre las distribuciones, los histogramas de frecuencia sin los mensajes del procesamiento que arroja la plataforma como tal. También podemos analizar dos variables en particular. Entonces, utilizando el gráfico Seaborn, entonces le vamos a dar Pair Plot, vamos a abrir y cerrar, vamos a darle de que solamente me tome los datos que son diferentes de NA dentro del data frame que ya tenemos construido. Le vamos a dar size 4 para el tamaño de las ventanas que me van a mostrar los datos. Le voy a seleccionar las variables que quiero que el modelo me muestre o me compare. En este caso voy a tomar ingresos. Debe tener el mismo nombre de la columna con el cual nosotros llamamos esa variable en el data frame. Y que me muestre también un gráfico, un scatter plot. Selecciono aquí y también pues voy a mirar a ver cómo sale este gráfico. Control Shift Enter. Es egresos. Aquí se me fue egresoso. Lo corregimos. Control Shift Enter. Y miremos que aquí podemos comparar. Miremos que si podemos trazar una línea recta o se reconoce una línea recta entre estos dos datos, pues tenemos una muy buena correlación entre los mismos. Sin embargo, si queremos explorar la correlación, simplemente podemos decir df core, abro y cierro, y entonces él me va a hacer una comparación de todos los datos con todos los datos. Miremos entonces aquí la correlación entre la edad y la edad es de 1. Vamos a mirar, por ejemplo, la de ingresos y egresos. La relación entre los ingresos y egresos es del 71%. Recordemos que aquí podemos ver la correlación de las variables de entrada con la variable explicativa que va a ser puntaje. Aquí las que tienen una mayor correlación son edad, plazo y también estrato, pero son variables que cuando yo saqué el histograma de frecuencias, vamos a sacar todas estas variables, Control Shift Enter, tenían como la misma forma. Yo me devuelvo aquí, entonces este sería puntaje y una de las variables que tenía más afinidad sería plazo. Vamos a mirar, vea plazo que tiene más o menos la forma, también edad tiene como la misma forma, entonces tienen correlaciones bastante altas con la variable de salida. Otra forma también de representarlos, digamos por una categoría específica, por ejemplo por estrato, entonces copiemos esto. Le doy control B, aquí en Drona le voy a dar que me coloree en términos de los niveles del estrato. Entonces aquí tenemos 6 estratos o 6 niveles de renta. Entonces el modelo me va a sacar 6 distribuciones de probabilidad para los ingresos y 6 distribuciones de probabilidad para los egresos. Entonces le voy a dar aquí Control Shift Enter. Y mire que aquí me sale entonces por colores los diferentes estratos y las distribuciones de probabilidad. Lo que me muestra aquí es que la mayoría de las personas son de bajos ingresos. Hay más personas de bajos ingresos que de altos ingresos. Lo mismo acá. Hay personas de muy bajos egresos de manera general en cada uno de los niveles de renta que tenemos disponibles para este estudio. Luego de que ya hemos hecho una descripción bastante completa de las variables, vamos a proceder a la construcción de los clústeres. Entonces aquí lo primero que nosotros necesitamos es decir, aquí se procede a determinar el número de grupos o clúster para una correcta agrupación de los datos en términos de su estructura intrínseca. Vamos a adicionar entonces un código aquí abajo y vamos a iniciar. Entonces lo primero para esto vamos a utilizar otra librería, sklearn. Es una librería muy utilizada en inteligencia artificial porque tiene muchas de las herramientas de Machine and Deep Learning que necesitamos para el procesamiento, para la construcción de modelos. De aquí vamos a sacar el modelo K-means. De esta librería también vamos a sacar
las métricas para medir el comportamiento de los modelos. Más adelante, pues en otros videos haremos más énfasis sobre este tema. Le vamos a dar import, aquí le vamos a dar pairwise, distance, y le vamos a dar con argumento mínimo. Este es el que nos va a soportar o nos va a entregar la información del proceso de clusterización. Entonces aquí vamos a decir que vamos a probar inicialmente, vamos a decirle que nosotros queremos inicialmente 20 clústeres. Vamos a ejecutar hasta aquí el modelo para que no tengamos ningún problema. Hasta ahí vamos bien. Luego entonces le vamos a decir al modelo que nos genere un ciclo repetitivo, que nos vaya probando entonces cuál es el número óptimo de clúster que necesitamos para nuestro modelo. Vamos a decirle aquí n clusters igual a i, y vamos a colocarlo en un ciclo repetitivo que va a NO. Entonces control shift enter. Entonces ahí lo que estoy diciendo es que vamos a hacer el proceso k-means para primero para un clúster, para dos clústeres, para tres clústeres, para cuatro clústeres, y aquí simplemente le voy a dar que nos arroja este modelo. Entonces nos arroja el desempeño del modelo para cada número de clúster que nosotros hemos utilizado, 5, 6, 7, 8, 9. Pero para medir ese desempeño se utiliza el gráfico de Elbow. Y este gráfico de Elbow es el siguiente. Entonces le vamos a dar acá. Vamos a mirar cómo funcionó el modelo K-means para cada uno de los procesos de clusterización. Entonces aquí le damos sí. Le damos punto fit, cómo fue el ajuste de ese proceso de clusterización. La idea es que sea un ajuste óptimo. Le vamos a dar range y le vamos a dar length para el número de k-means que tenemos disponible, que en este caso se hicieron 20 pruebas para diferentes números de clúster. Este score lo voy a publicar también. Yo ejecuto hasta aquí el modelo para que no tengamos ningún problema. Estos dos métodos solamente nos van a servir cuando podamos visualizar una gráfica de lo que es el k-means con el score. Aquí el error está en este que es k-means. Uno es el método y uno es donde estoy almacenando la variable, que es con minúsculas. Entonces simplemente le doy play acá, ya me muestra los scores. Aquí también tengo el mismo problema. Vamos a mirar a ver, aquí es k-means. Aquí estoy analizando, son los datos de la variable, no del método. Eso nos puede confundir un poco, pero bueno, para que tengamos cuidado. Entonces aquí me muestra el desempeño del modelo. Mire que a medida que el modelo fue yendo hacia adelante, mire que el desempeño fue mejorando. Ese valor entre más cercano a cero es mucho mejor. Entonces mire que el modelo me está diciendo que yo cuando tengo un clúster están muy dispersos, pero cuando tengo 20 clústeres están muy poco dispersos. Entonces vamos a hacer el gráfico de Elbow. Simplemente le vamos a dar plt punto, le vamos a dar plot y le vamos a dar no, score como un primer gráfico. Le vamos a dar entonces al X label, vamos a darle entonces número de clústeres, luego entonces le vamos a dar plt y le vamos a dar y label para mostrar el score. Entonces miremos que ni con 20 nos quedan bien agrupados los datos. Entonces lo que necesitamos es reforzar el proceso de clusterización, y para eso vamos a utilizar la red neuronal de base radial para que nos refuerce la construcción de esos clústeres. Entonces aquí le voy a colocar pl title, le voy a colocar entonces elbow, curva de elbow, y plt.show.
Entonces, ¿cómo calcula él ese score? Ese score él lo calcula qué tan alejados están los datos de cada uno de los centroides de los clústeres. Eso nosotros hicimos el ejemplo en el video número 4 donde hicimos la clusterización de las variables. Se pueden remitir allá para que miren cómo se hace un proceso de clusterización y cuáles son las métricas importantes. Entonces aquí le doy enter. Entonces lo más importante es que el número de clúster óptimo es cuando esta curva se estabilice y se quede quieta. Esto se llama como la curva de quiebre del codo. Aquí nos dice que hay un primer punto de quiebre en 2 clústeres, pero pues que el score está muy malito. Miremos que con 20 clústeres el score está en menos 17. Ojalá pudiéramos llegar a 0, pero en estos modelos donde hay tanta diversidad de datos y las variables son tan diversas, es muy difícil llegar a 0. Entonces lo más ideal es ir mirando la curva, que esto también nos va mostrando cómo va a ser el desempeño de nuestro modelo cuando utilicemos esos clústeres para cualquier modelo de pronóstico. Vamos a proceder entonces con el algoritmo K-means. Ya vamos en el punto número 4. Entonces ejecutamos el algoritmo K-means. A mí me gusta ejecutar generalmente estos algoritmos K-means para 5 clústeres, específicamente porque cada clúster yo lo puedo definir con características. Por ejemplo, si los ingresos son muy bajos, medio, altos y muy altos. Por ejemplo, para una variable de ingresos o para una variable de egresos que yo la quiero describir cualitativamente en términos de los clústeres, entonces yo siempre lo ejecuto con un número de 5, independiente de que aquí me diga que el desempeño del modelo se mejora cuando tengo 20 clústeres. Entonces ahora voy a introducir el código. Entonces lo primero le voy a decir que quiero entonces 5 clústeres. Luego le voy a decir entonces que me traiga las variables que quiero clusterizar. Recordemos que solamente queremos las 9 primeras porque la décima variable ya es el puntaje o la variable que nosotros queremos pronosticar. Vamos a darle shape para mirar cómo queda nuestro modelo. Miremos que y sub d entonces es la última variable, le damos 2 puntos, 9 y luego entonces printeamos y sub d. Vamos a printear como el primer datico. Le doy play. Muy bien, entonces este primer dato pues quería hacer una prueba que si fueran los datos pues normalizados. Entonces ya tenemos XD es los datos de entrada y uno generalmente cuando está construyendo estos modelos de base radial lo que quiere es clusterizar los datos de entrada. Entonces ahora le damos entonces K-means, que es la variable que va a almacenar los clústeres que nosotros obtengamos del proceso de clusterización o los centroides, perdón. Le vamos a dar que el número de clústeres, le vamos a decir que es igual a NO, que es igual a 5, y le vamos a decir que ajuste los datos a XD. Entonces le doy play acá. No vamos a tener ningún problema. Vamos a mostrar entonces los centroides de cada uno de los clústeres. Los centroides, le vamos a dar entonces K-means, punto. Yo hice todo este proceso manual en un video pasado, pero aquí sí, si nosotros ya queremos ir mucho más allá con otro modelo y la clusterización no es lo más importante para nosotros, entonces podemos apelar a estas funciones. Lo más ideal es que yo lo hice desde cero, pero para poder pues fortalecer nuestras skills en el manejo del Python. Entonces aquí voy a crear un data frame que me muestre los centroides. Para eso pues voy a tomar como ejemplo esto para no tener que copiar nuevamente todo el data frame. Voy a copiar estas dos cosas, le doy copiar selección y la voy a pegar aquí abajo solamente para que me muestre los centroides de cada uno de los datos. Aquí le voy a decir que lo que quiero son los centroides y que tenemos hasta la columna número 9. Simplemente entonces le doy play y ya me va a mostrar entonces los centroides finales. Miremoslos, aquí están. Entonces miren que aquí están las edades, esta es la estructura intrínseca de cada una de las variables. Yo lo organizo de menor a mayor y puedo describir la variable en términos de muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. En términos de la edad, los hijos, las personas a cargo, el estrato, en fin, y la cuota. Entonces miremos que ya tenemos cosas muy importantes.
Para un modelo de base radial, x sub c se conoce como np.array y lo vamos a llamar como los centroides. Nos faltan los diámetros de cada uno de los clústeres. Recuerde que los diámetros de los clústeres es el promedio de la distancia de cada clúster con respecto a los demás. Entonces, para eso vamos a crear un array que se llame diámetros. Inicialmente lo vamos a crear con ceros. Luego entonces vamos a dar un ciclo repetitivo que vaya al número de clúster que nosotros queremos. Yo lo dejo así general para que podamos cambiar ese número de clúster en cualquier momento. Creamos de su i y le damos np.sum para que me suma la distancia de un clúster a los demás y lo divida por 4 porque una de las distancias va a ser 0 entre el clúster con el mismo. Aquí está la distancia, le doy power, le doy x sub c menos x sub ci, coma, 2 puntos, y lo elevo al cuadrado y lo divido por 4, divido 4 y le doy punto y coma y puedo printear el d. Entonces ya tenemos d, le doy print para que no muestre ningún error. Miremos que aquí ya tengo los diámetros de cada uno de los clústeres. Maravilloso. Entonces vamos a continuar con la implementación del modelo de base radial. Entonces creamos un texto, le damos quinto, entonces construimos el modelo de base radial. En el video pasado habíamos hecho el modelo de base radial puro, que el modelo simplemente, él internamente, en términos de los datos de la variable de salida, construía los clústeres. Aquí le vamos a dar los clústeres y que nos explique la variable de salida. Esto es otra metodología pues para construir este modelo. Entonces jalamos un espacio de código. Entonces lo primero que vamos a crear es, recordemos entonces que necesitamos para todos estos modelos, necesitamos la biblioteca random. La vamos a llamar random. Recordemos que el número de entradas son 9. Esto lo vuelvo y lo copio. El número de datos son 217. El número de neuronas ocultas ya sabemos que es 5. Nos falta el número de iteraciones. Le vamos a dar 1000. Vamos a dar un alfa de 0.01. Lo podemos ir manipulando a medida que vamos mirando cómo va quedando el aprendizaje. Ya teniendo este alfa, entonces posteriormente le voy a dar aquí que C, NP, que son los valores de salida. Recordemos que nosotros ya tenemos la batería de campanas gaussianas en la capa interna y ya ahora lo que necesitamos es comunicar esas salidas con la variable explicativa que sería el score. Entonces le damos punto random nuevamente y le decimos entonces que tenemos 5 clústeres y necesitamos una salida. También necesitamos h, que va a recibir toda la información que le arroja cada uno de los clústeres cuando entre cada uno de los datos. Entonces cada uno de los datos se va a medir en distancia con respecto a cada uno de los clústeres y lo vamos a almacenar en h. Vamos a tener y sub s. Entonces y sub s va a ser igual al número de datos que tengamos disponibles para este caso, que va a ser número de datos con una sola columna, el valor de y sub s. Luego entonces el error, que también va a tener número de datos, 1. Vamos a tener el error cuadrático medio, que nos va a mostrar el error que va dejando el modelo por cada una de las iteraciones o cada vez que recorra la tabla. Y le voy a dar play hasta este punto. Aquí me faltó random. Le doy play. Muy bien. Entonces, continuando, lo primero vamos a montar un recorrido de los datos una sola vez. Entonces le vamos a decir al modelo K que va a range al número de datos que tenemos disponible. En este punto entonces vamos a calcular primero la distancia de cada uno de los datos con cada una de las campanas gaussianas. Recordemos que esto es menos 0.5 por
np.zoom la distancia de cada componente a cada uno de los clústeres. Le voy a dar aquí también np.power para calcular esa distancia. Entonces recordemos aquí que es, entonces abro y cierro, esto sería xc menos xd para cada uno de los datos k, le doy 2 puntos y le digo que esta parte la divida por d, la distancia la divida por d, y luego entonces eso lo divida al cuadrado. Sáqueme toda esa suma por columnas para que me pueda dar entonces 5 salidas. Aquí podemos hacer solamente para un dato. Tomemos el dato 0 y vamos a mirar qué resultado nos encontramos aquí. ¿Cuál es la distancia del primer dato con respecto a cada uno de los clústeres? Control Shift Enter. Miremos que aquí si yo printeo la H, entonces me va a mostrar la distancia de cada dato a cada uno de los clústeres. Control Shift Enter. Entonces ahí está la distancia de cada clúster a cada uno de los datos, de cada dato a cada uno de los clústeres. Luego de que ya tenemos esa distancia, entonces hacemos la consolidación de los datos. Le doy np.dot consolidamos la salida, que sería entonces np.transpose dc, h. Entonces yo invito para que ustedes hagan el análisis dimensional. Yo en muchos videos me he demorado un poco haciendo el análisis dimensional, pero aquí lo voy a hacer de manera directa. Calculo el error, no voy a hacer ese análisis dimensional, sino que yo ya tengo en la cabeza la estructura de los vectores, entonces puedo ir construyendo la forma de cómo va a ser el producto entre las matrices y demás. Entonces menos y sub s por k, este es el error. Ahora entonces actualizamos los c. Recordemos que no vamos a actualizar ni los diámetros ni los centroides, porque eso ya lo trajimos de manera automática del proceso de clusterización K-means. Entonces aquí le doy alfa por el error k en el instante k, por np.dot de la actualización de los valores, de la actualización de los C. Entonces aquí simplemente me faltaría multiplicarlo por H. Estas demostraciones también están disponibles en el video anterior para que lo tengan en cuenta. La demostración de cómo aprende un modelo de base radial. Le voy a dar aquí Reshape y le voy a decir que es de NO, 1. Recordemos que estamos trabajando con 5 clústeres. Entonces ejecuto este código para mirar que no tengamos ningún problema, todo está perfecto. Entonces le voy a dar acá, recordemos entonces que aquí el modelo solamente está recorriendo una vez la tabla, entonces aquí le vamos a decir que nos recorra la tabla varias veces. Entonces le voy a decir un número de iteraciones que eran 1000. Cada vez que haga la iteración, entonces yo voy a ir guardando el error cuadrático medio. Lo voy a inicializar en 0 acá, y cada vez que entre por acá y se calcule el error, entonces él va a ir almacenando el error. Le voy a dar aquí i1, esto es igual a ek2, para que me vaya sumando los errores, más np.power de el error simple. Esto sería ek al cuadrado, ek cuadrado. Entonces ya tenemos muchas cosas listas. Esto sería así: np-power, le doy play, ahí me corrió el modelito, me lo ejecutó, no tengo ningún error hasta este momento. Bueno, aquí lo tengo que cambiar porque ya lo necesito es para toda la totalidad de los datos.
Entonces, finalmente voy a mostrar los resultados que me va a arrojar el modelo como resultado del proceso de aprendizaje. plt.figure, le doy plt que me grafique primero y sub d, luego que me grafique entonces y sub s y que al final me muestre la gráfica. Le doy play, vamos a mirar qué resultados obtenemos con este modelo. Miremos que el modelo trata de aprender. Aquí vamos viendo que el modelo trata de aprender. Me faltaría pues un poco más de aprendizaje para este modelo. Entonces le voy a dar acá. Bueno, hay una cosa aquí importante. Entonces, con 5 vamos a mirar si con más clúster el modelo aprende mucho mejor. Recordemos aquí que esto es NO, esto no es 5 sino NO. Le voy a dar play para crear los 5 clústeres nuevamente, pero le voy a dar no 5 sino 10, a ver cómo cambia el aprendizaje de este modelo. Entonces ya tengo 10 clústeres, ya aquí entonces se ejecuta el modelo y vamos a mirar, bueno, miremos cómo quedó el aprendizaje del modelo, quedó muy alejado uno del otro, estaba mejor antes el otro aprendizaje. Ahora yo lo vuelvo y lo ejecuto nuevamente. No, estaba antes mejor con 5 clústeres. Ahora yo me devuelvo por acá, que esta era una variable importante. Entonces le doy enter acá, creo 5 clústeres y vuelvo y ejecuto mi modelo. Entonces vea que el modelo se está apareciendo. Pero bueno, vamos a sacar entonces, vamos a mostrar cómo se comportó el error cuadrático medio. Vamos a graficar todo eso porque necesitamos saber cuál fue el desempeño del modelo tratando de explicar la variable de salida o la variable score. Entonces aquí sería EK2 y le doy plt.show. Esto es para que me lo muestre de forma independiente cada una de las gráficas. Entonces aquí le doy control shift enter. Miremos que el modelo fue aprendiendo y de un momento a otro se perdió el aprendizaje. O sea que se desbordó el aprendizaje. Posiblemente este alfa sea muy alto. Entonces lo voy a reducir, le voy a bajar ese alfa un poquitico más. Sigue presentando el mismo comportamiento, entonces voy a revisar qué efectos indeseados puede tener el modelo en el aprendizaje. Pero miren que aquí más o menos pues ahí va el modelo tratándose de parecer a la otra curva. Es importante también mostrar, ahorita mostramos pues los centroides, mostramos también, vamos a hacer la correlación entonces entre y sub d y y sub s, entonces vamos a darle que xm, vamos a colocar en una columna los dos valores y sub d y y sub s para poder calcular la correlación. Entonces construyo un data frame nuevo. Entonces le digo acá pd.dataframe, ahí me aparece como ayuda. Aquí en este entonces le voy a dar xm y las columnas. Entonces las columnas, para no tener que volver a copiar todo eso, voy a copiar estas columnas de acá, le doy control C y coloco aquí las columnas. Coloco aquí las columnas y le doy tf2.head. Perdón, aquí las columnas solamente son y sub d y y sub s, no todo esto. Entonces y sub d, coma y sub s. Estaba pensando en hacer la correlación de todas las variables otra vez. Entonces aquí le digo print df1 y le doy aquí entonces correlación. Entonces le voy a dar nomás a este pedazo, lo voy a ejecutar control shift enter. Aquí es column. Aquí no es column sino column stake. Entonces selecciono control shift enter y miremos entonces la correlación que existe entre y sub d y y sub s. Es una correlación muy bajita, muy bajita. Entonces aquí lo que se requiere, vamos a darle 2000 iteraciones al modelo y vamos a mirar hacia dónde evoluciona.
me lo está ejecutando muy rápido. Puedo tener aquí de pronto un efecto indeseado porque este for no está metido dentro del anterior, entonces no me lo está ejecutando sin una vez y por eso los resultados no son muy buenos. Entonces aquí voy a dejar 1000. Esto recorre la tabla una sola vez y este otro for me va a indicar a mí que recorra la tabla varias veces. Entonces le doy play y esperamos a ver qué resultado nos va a dar el modelo. Miremos los resultados que nos arrojó el modelo. Ahora pues todavía está muy malita la correlación. El error, si bien está bajando, no bajó en una buena medida. Voy a aumentar este alfa un poquitico más para acelerar el aprendizaje. Estos fueron los resultados que arrojó el modelo. Miremos que ya la correlación está en un 33%. Eso me indica que la puedo mejorar aún más. Le voy a dar entonces no 1000 sino 2000 iteraciones. Y le doy play. Miremos que la correlación va en aumento. Entonces aquí hay una cosa fundamental. Como está el modelo, como yo no le estoy diciendo que ni actualice los diámetros, ni actualice los clústeres, a mí me dijo este modelo, a mí me dijo la curva de Elbow que yo necesitaba más clúster interno. Entonces le voy a dar 10 clústeres y voy a mirar si el modelo mejora su desempeño. Entonces ya tenemos los diámetros de los 10 clústeres y ejecuto el modelo nuevamente. Miren el resultado que me entregó el modelo. Fue más malito colocar más clúster que menos clúster. Entonces aquí nosotros también nos podemos dar cuenta si la curva de Elbow nos funciona o no. La curva de Elbow me está diciendo que el desempeño del modelo va hacia arriba a medida que voy aumentando los clústeres. Pero aquí lo que estoy viendo antes es que se está dañando. Entonces voy a bajar los 5 clústeres que tenía normalmente. Esto es de hacer pruebas con este modelo. Ejecuto nuevamente el modelo para los 5 clústeres. Los resultados que arroja el modelo, mire, si bien cayó el error, todavía pues estamos muy lejos de una buena correlación. Entonces lo que voy a hacer acá es que a veces estos modelos requieren unos pequeños ajustes en los valores de X sub C. Entonces yo voy a ajustar los clústeres de la siguiente manera. Entonces abro y cierro. Aquí es más para multiplicar el alfa inicialmente por el error K para ajustar este valor. Le doy entonces por np.zoom, abro y cierro, le doy np.power. Invito a que en el video anterior está la demostración de cómo aprende este tipo de modelos. Entonces aquí coloco las reglas de aprendizaje del modelo. XD, K, esto dividido, vamos a colocarlo aquí, XC, yo miro, aquí es np.dot, según la demostración que tengo para los clústeres, c.reshape, le voy a decir que es NO,1, multiplicado por h.reshape, abro y cierro, de 1,NO. Y primero entonces haga este producto de C por H y luego multiplíquelo por esta expresión. X sub C menos XD. Para mayor detalle, entonces recomiendo nuevamente que miren el anterior video. Entonces aquí a la primera entonces le digo que np.power, abro y cierro, le digo que d al cuadrado. Entonces voy a ejecutar, esperemos que no me falte ningún paréntesis. Miren que el modelo está funcionando muy bien. Ahora estamos ajustando los X sub C para obtener un mejor desempeño del modelo. Hay que darle él no va a cambiar los clústeres de manera significativa, sino que va a hacer pequeños ajustes en su comportamiento. Vamos a mirar qué resultado nos encontramos acá y también vamos a adicionar D, que es otro de los elementos
que puede facilitar el aprendizaje para este tipo de modelos. Miremos que se ajustó muy bien, el error cayó y mire que con pequeños ajustes de los clústeres ya estamos en una correlación del 74%. Recordemos que un modelo que muestre correlaciones por encima del 75% es un modelo muy bueno. Entonces vamos a darle acá, vamos a ajustar entonces los pesos de D por el error en cada instante de tiempo para la actualización de los pesos. Esto lo voy a encerrar entre paréntesis nuevamente y lo vamos a multiplicar entonces np por sum. Le voy a dar np.power, le voy a dar entonces aquí adentro x sub c menos x sub d para la iteración específica, dividido np.power el diámetro a la 3, y todo esto lo voy a elevar al cuadrado. Todo esto lo elevo al cuadrado. Le voy a decir entonces al modelo que me haga todo este resultado por columnas para que mantenga la estabilidad dimensional de los datos. Entonces simplemente aquí le doy play. Vamos a mirar cuál fue el error que tuvimos acá. X sub c no está definido, es que es X sub c mayúscula. Y ya simplemente le doy play y esperemos a ver qué resultado nos da el modelo. Bueno, tenemos otro problemita que es power aquí. A mí me gusta que aparezcan estos errores para que nos volvamos expertos en reconocerlos. Es que a veces uno echa al traste muy buenos algoritmos por no saber exactamente dónde están los errores. Aquí me dice que no se puede, digamos, como cambiar el tamaño de una matriz para hacer un proceso de aprendizaje. O no se puede hacer operaciones entre matrices que tienen tamaños diferentes. Vamos a revisar en qué parte está el error. Entonces voy a llegar hasta acá, voy a ejecutar el código solamente hasta acá, control shift enter. Bueno, vea que aquí está el error. Voy a volver nuevamente a configurar que de pronto se haya dañado uno de los clústeres. Hasta aquí está perfecto. Ahora ejecuto solamente este pedazo de código. Hasta ahí perfecto el modelo, o sea, no hay ningún problema. Lo paro acá, ejecuto también x sub c para mirar que el modelo esté bien hasta ahí. Muy bien, o sea que el que nos está dañando el aprendizaje es D. Entonces voy a revisarlo con calma. Aquí voy a hacer una revisión de este término, a ver que me da shape hasta acá, para saber que sí estemos hablando de las mismas dimensiones. Control Shift Enter. El shape de acá es 5, 5 y el D es de 5,1. Entonces, ¿qué tendría que hacer con este término? Lo voy a forzar a que sea de 5 por 1 para que se pueda sumar o operar con este valor de D. Eso fue lo único que hice. Simplemente primero miré shape y luego le di reshape para que no se me dañaran las dimensiones de los vectores y de las matrices. Entonces vuelvo y ejecuto el modelo. Esperemos que el modelo corra correctamente. Miremos los resultados que nos dio este modelo. Vea. Miren los resultados que nos da. Mire que nos da una correlación del 81%. El error bajó muy bien, pero mire dónde nos quedó la curva. Entonces eso no es bueno. No nos podemos confiar solamente del coeficiente de correlación. En mi canal he colocado un video que usted lo puede ver en la parte de riesgo, en la parte de Data Science, utilizando RStudio. He colocado la evaluación integral de modelos en términos del error. Entonces miremos que a pesar de que nos dio una buena correlación, no está muy bien el aprendizaje. Entonces lo que voy a hacer acá inicialmente es que voy a bloquear el aprendizaje de D, voy a ejecutar el modelo y voy a mirar entonces su funcionamiento. Entonces posiblemente yo lo que quería era colocarle los D para que el modelo mejorara, pero el modelo antes empeoró. Entonces los diámetros posiblemente estén bien, pero lo que necesite ajuste son los centroides. Entonces ejecuto el modelo y no pasa absolutamente nada. Entonces vamos a mirar, siguen los resultados algo bajos.
Voy a revisar a ver si se movió algún elemento del modelo. Voy a ejecutar nuevamente los clústeres, los ejecuto y ejecuto nuevamente el modelo. Es que como son dos modelos totalmente diferentes, cuando yo hago la ejecución acá, los clústeres se me cambian. Entonces posiblemente se queda con la mala información de aprendizajes anteriores. Y por eso ahorita voy a traer todo el código completo para que se configure todo el modelo en un solo elemento de código. Entonces miremos que aquí tenemos un 56%. Voy a colocarle los D para mejorar. Me voy a traer este pedazo de código y lo voy a adicionar abajo para que el modelo lo ejecute todo completo aquí en este punto. Entonces ejecuto todo el código ya con el D también sin comentario. Vamos a mirar los resultados que vamos a obtener. Miremos una cosa muy particular, que los diámetros están bien y trae efectos indeseables sobre el modelo. Entonces los diámetros no los vamos a tocar cuando nosotros ejecutemos el proceso de clusterización. Lo que necesita realmente un ajuste son X sub C. Entonces voy a incrementarle un poquitico más, voy a acelerar el aprendizaje del modelo de base radial, le aumento un poco más el factor de aprendizaje y esperemos qué resultados nos obtenemos. Vamos a mirar los resultados que nos arroja el modelo, muy buenos. Miremos que estamos en un 79%, que es muy bueno. Podemos acelerar algo más ese aprendizaje, lo que pasa es que corremos el riesgo de que se nos pueda desbordar. Le voy a dar 0.75, le voy a dar nuevamente y miramos qué resultados obtenemos. Miremos que ya cuando incrementamos en algo más el factor de aprendizaje, ya se nos empieza a dañar el aprendizaje. Entonces el valor óptimo está entre 0.5 y 0.75. Vamos a darle 0.625 y miremos el resultado. Aquí tenemos los resultados, el error cayó muy bien y miremos que estamos en un 80%. Entonces ahora lo que faltaría pues para mejorar el modelo sería incrementar el número de iteraciones que está aquí. No darle 2000, sino que darle 5000 iteraciones, por ejemplo. Una de las cosas que voy a hacer por curiosidad es mirar cómo cambian los centroides específicamente. Yo voy a retener los centroides antes y centroides después. Cuando termine el proceso de aprendizaje, entonces X centroides después, le voy a dar XC que me quede acá y voy a crear entonces, voy a hacer un análisis de correlación entre esas dos matrices. Entonces simplemente le voy a dar np.coef de XCA, XCD para garantizar pues que sí sean el aprendizaje sea estable, o sea que el proceso de aprendizaje no haga una destrucción completa del proceso de clusterización inicial. Entonces vamos a ejecutar el modelo nuevamente y esperemos a tener los resultados. Al ejecutar el modelo, entonces miremos que estamos en un 82% de certeza. Miremos las correlaciones que tenemos entre cada una de las columnas de los clústeres. Lo más importante es mirar esta diagonal principal. Mire que hay una correlación casi de 1 entre una columna de X sub D con una columna del X sub C antes. O sea que los modelos generalmente aprendieron muy bien. Y mire que las columnas o los centroides que están muy cercanos al 1 son valores que son muy altos. O sea que el modelo lo que realmente hizo fue un ajuste de los centroides para antes y después. Entonces mire, estos son los centroides antes y son los centroides después. Entonces lo que nosotros necesitamos comparar es los centroides antes para la edad y los centroides para la edad después. Es este primer valor que ustedes ven acá. Luego los centroides para el número de hijos para antes y los centroides para el número de hijos después. Nosotros también podemos sacar, pues, printear X sub CA y X sub CD
en un data frame para comparar eso, pero yo me quedo muy contento con este porcentaje de correlación que es muy bueno. Esto lo podemos colocar en un data frame, pero para mí es suficiente pues ver estos unos en la diagonal principal. Muchas gracias nuevamente a todos los que participan de mi canal. Los invito a que se suscriban al mismo y muchas gracias y hasta un nuevo video.